Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, amiguísimos de Cuatro Vientos, amigas de Cuatro Vientos? Qué gusto estar de nueva cuenta con ustedes en este día jueves 24 de junio del año 2021, cuando son las 9 de la mañana con 40 minutos. La más cordial de las bienvenidas a nuestra plataforma 4B TV Diálogos. El día de hoy, como todos los jueves, usted sabe, nos trasladamos hasta la Ciudad de México a través de esta maravillosa vía de comunicación que es la Internet y las redes sociales, porque pues, ya está listo para participar una vez más con nosotros nuestro queridísimo amigo, analista, político, columnista en diversos medios de comunicación a nivel nacional también, comunista él también, y obviamente un activista social que pues ha estado participando muy activamente en la vida interna también del partido Morena. Jesús Sosa Castro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte. Me da muchísima felicidad ver que te encuentras muy bien de salud, aun cuando ese dientecillo por ahí ya dentro de poco va a dejar de estar pesándote ahí. Jesús, bienvenido al programa. Gracias, buenos días. Estoy bien en general. Es una molestia temporal, espero, porque mi médico anda espantado todavía por la pandemia y quiere trabajar a partir de que se declare el semáforo verde en la Ciudad de México. Claro, pero mira, se te va a quitar el dolor de muela cuando te presenta Orgalicia Aragón Castillo. Querido Jesús, qué gusto verte. Amigos, Gracias. amigas de Cuatro Vientos, con Jesús Sosa Castro hemos platicado sobre muchos de los problemas de la agenda nacional. Hemos platicado de muchas de las luchas que ha encabezado la izquierda y los movimientos sociales de trabajadores, de campesinos, de estudiantes, de feministas, de nuevas generaciones y nuevos temas, también nuevas agendas, todas empujando hacia un México mejor, hacia una sociedad más justa. Y en este tiempo hemos también llegado a la conclusión de que lo que usted quiera entender por la cuarta transformación, pero lo que entiende el presidente de la República y que está impulsando pues desde aún antes de que tomara posesión del cargo, no puede avanzar sobre un pie, ¿verdad? Es el pie de la presidencia, del gobierno federal que él encabeza. Para poder avanzar se necesita mínimo el otro pie. Y a veces, si es a gatas, pero avanzar, ¿no? En 4 puntos. Y en este caso queremos platicar de la necesidad urgente de que la cuarta transformación cuente con su partido, el partido que fue creado para sacar del poder a los gobiernos prianistas, pero que una vez he logrado esta meta en 2018, este partido emergente y que surge más que como un partido en un inicio, como un movimiento. El propio presidente siempre se refiere a el movimiento en el que nosotros participamos, así dice, el movimiento que nosotros encabezamos, el movimiento que nosotros fundamos, y pocas veces se refiere a Morena como el partido, habla del movimiento. Y queremos con Jesús, y te hago la pregunta, Jesús, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál sería la diferencia entre movimiento y partido? ¿Y cómo resolver esto que parece ser una dicotomía o dos cosas tan diferentes? ¿Cómo resolverlo democráticamente para que el proyecto político, la organización política que han fundado, se convierta en lo que dice su eslogan, la esperanza de México, la fuerza, un motor que le hace falta a este vehículo que avanza hacia la transformación sobre un pie, el de la presidencia? Entonces, pues las tareas, Jesús, lo que hay que hacer después, una vez pasada la elección del 6 de junio, ¿qué toca hacer en Morena para que se constituya ya como partido y para que conserve, si es que tiene que conservar, las características a la vez de movimiento? Ayúdanos a definir qué es esto, qué es Morena y qué le falta hacer para hacer lo que quiere realizar.
Adelante, Jesús, bienvenido. Gracias. Bueno, quisiera empezar señalando que después del proceso electoral del 6 de junio, se ha desatado dentro y fuera del partido una discusión muy importante que intenta analizar los pros y los contras, los avances y los retrocesos que se tuvieron en este proceso electoral. La mayor parte de quienes opinan sobre estas cuestiones, pues consideran un triunfo el hecho de haber logrado la mayoría relativa, digamos, ¿no?, de los diputados en la Cámara Federal, en la Cámara de Diputados Federal, en 19 congresos, haber ganado 11 gubernaturas de 15 que estaban en disputa. Y esto, bueno, pues es importante. Sin embargo, nadie puede desconocer que hubo un retroceso en el porcentaje de votos y en el número de diputados que se perdieron en este proceso electoral. Perdimos cerca de 14 o 24, algo así, diputados federales, aunque conservamos todavía la mayoría, ¿no? Entonces, a partir de esta situación, hay compañeros que están poniendo sobre la mesa sus puntos de vista respecto a cuáles fueron las causas que dieron origen a este hecho, ¿no?, a esta situación que actualmente estamos viviendo. Algunos de ellos, algunos de los opinantes sobre este problema, le adjudican a el accidente de la línea 12 del metro como una situación que desató una campaña tremenda, como sucedió realmente, en contra de la jefa de gobierno y en contra de sus políticas, en contra de los electores, de los ciudadanos, de que fueron víctimas, pues, de esta manipulación informativa que generó la derecha con motivo de este accidente. Pero yo sostengo que independientemente de esta afectación que fue real, que existió y sigue existiendo, hay otros factores que determinaron lo que sucedió en la Ciudad de México y en general la pérdida de varios espacios que tuvo el movimiento o la alianza electoral del partido Morena con el PT y con el Partido Verde, ¿no? Una de esas cuestiones es esta recurrente afirmación que está haciendo ahora el jefe del Ejecutivo Federal, diciendo que lo que sucedió fue que la Ciudad de México fue el centro principal en el cual se hizo una campaña que afectó a la clase media. Y que esta clase media, que históricamente ha jugado un papel, pues, no correcto en varios movimientos sociales en el mundo, señala, por ejemplo, lo que sucedió con la clase media en el apoyo a la campaña primero y después al triunfo de Adolfo Hitler en Alemania, y en el caso de Salvador Allende en Chile y en otros lugares de la República, incluido lo que pasó en México en la época de Francisco I. Madero y especialmente en el asesinato de este presidente y del vicepresidente, ¿no? Yo creo que es real que la clase media es un sector social veleidoso, difícil de mantenerlo en una línea, en una posición cercana a los intereses que defiende el proyecto de la Cuarta Transformación. Y aquí en México, particularmente este sector de la clase media, pues como que no les gustó mucho que los apoyos sociales
estuvieran dirigidos básicamente a los sectores más empobrecidos de la sociedad, a los adultos mayores, a los jóvenes llamados ninis en otro momento, a los estudiantes de escasos recursos, a los campesinos, etcétera, etcétera, ¿no? Y esto motivó pues un desfase político de este sector de la sociedad aquí en la Ciudad de México, que hizo que perdiéramos 7 alcaldías, que no es cualquier cosa, ¿no? Yo he puesto como referencia lo que pasa aquí en la alcaldía en la que nosotros vivimos, que es una alcaldía básicamente panista por su cercanía con los movimientos comerciales y religiosos, por tener la Basílica de Guadalupe aquí al lado, y normalmente había sido considerada una colonia pues panista, pero en el 2018 la mayoría de estos vecinos de este sector de ciudadanos le dieron el voto a Morena y ganó Morena. Aquí arrasó Morena en el 18 a favor de los candidatos de Morena y del movimiento que lo apoyaban. Sin embargo, ahora, Chiguil, que es el actual alcalde que se reeligió, estuvo a punto de perder la elección. Creo que fueron 2 puntos de diferencia con relación al segundo lugar que obtuvo el PAN y sus aliados. Cosa preocupante porque yo insisto que parte de lo que sucedió no solamente es un problema de campaña de la oposición, de la disputa política entre la derecha y la izquierda, sino de los errores que como gobierno se han cometido por parte de la gente de Morena, y ya no digamos la ausencia política. Yo centro estos 2 elementos principales, las causas por las cuales disminuyó la votación a favor de Morena. Es decir, lo primero que hay que tomar nota es que muchos gobiernos de Morena, me estoy refiriendo concretamente a nivel de gobernadores y a nivel de alcaldes aquí en la Ciudad de México, pues no tuvieron la capacidad para diferenciarse, para hacer una política distinta de acercamiento con los sectores desprotegidos, sino que se comportaron y actuaron políticamente con el viejo estilo priista, ¿verdad? Actuaron con prepotencia, con incapacidad, no estuvieron cerca de los problemas que la gente demandaba, no se atendieron a tiempo y muchos problemas no se atendieron de plano, y entonces la gente pues se alejó, dejó de votar por Morena y el movimiento se retrajo un poco y tampoco le dio el voto a este partido movimiento, ¿no? Entonces, no se puede hablar de que solamente es un problema de campaña hecha por la derecha, sino también hay que poner en el centro del debate la incapacidad y la falta de talento político de los gobiernos de Morena en distintas partes del país, especialmente aquí en la Ciudad de México, ¿no? Ese es un factor que yo tomo en cuenta de manera principal. Pero el otro, no menos importante, es el papel que jugó la dirección del partido. El partido Morena prácticamente estuvo ausente en cuestiones de dirección política en la Ciudad de México y muchas partes del país. A lo que se dedicó el equipo de dirección, que básicamente lo compuso nada más Mario Delgado y Citlali Hernández, el resto de los miembros del Comité Ejecutivo Nacional no jugaron mayor papel. El Consejo Nacional no se tomó en cuenta. La Comisión Nacional de Elecciones fue un 0 a la izquierda. En fin,
se hizo un trabajo que descansó fundamentalmente en dos personas, en Mario Delgado y en Citlali Hernández. Y el trabajo consistió básicamente en nombrar, en elegir, en decidir las candidaturas a los puestos de representación popular, es decir, a diputados, a los gobernadores y a los diputados federales y concejales y demás, ¿no? Y bueno, como no había una dirección colegiada, como no se estableció con claridad cuál era la política que como partido y como movimiento había que impulsar y consolidar en este proceso electoral, se hizo lo que se hizo, pues porque no había nadie que hiciera un contrapeso o que planteara de manera colectiva, pues una línea política, ¿no? Y los resultados están a la vista. La mayor parte de los lugares donde se perdió fue porque los candidatos no reflejaron, no representaron una decisión colectiva del partido. Fueron impuestos directamente por Mario y por Citlali, ¿no? Básicamente por Mario. Eso en sí, pues fue negativo. No hubo una línea de enlace entre la dirección y la militancia, ni mucho menos hubo una relación estrecha entre el partido y el movimiento. El movimiento popular por sí mismo jugó un papel importante tanto mija, por favor contesta, ¿no? Jugó un papel muy importante en el 18, en la elección del 18, y ahora en el 2021, pero en el 18 porque había una dirección política que encabezaba el propio Andrés Manuel. Y el movimiento logró establecer una ruta paralela, pero unitaria, en conjunto, empujando en la misma dirección, partido y movimiento. Porque el movimiento, siendo importante, todos estos sectores que se adhirieron al proyecto de la Cuarta Transformación, desde mi punto de vista, no pudo llegar lejos si no hubiera tenido claridad respecto del objetivo político que se perseguía. Es decir, la dirección del partido pudo imprimirle al movimiento una claridad tal que hizo posible que el movimiento y el partido marcharan en la misma dirección, que se hiciera una fuerza entre ambos sectores muy importante y que la votación alcanzara pues el 53% que se le reconoce públicamente a la elección presidencial de los 2018, ¿no? Pero ahora el movimiento solamente se fue con el criterio de que apoyaba a Andrés Manuel, pero no sabía con claridad cuáles eran las nuevas condiciones que había que tomar en cuenta para fortalecer el movimiento, y lo dejaron solo. No hubo ningún enlace entre la dirección del partido y el movimiento. Y un movimiento sin dirección, Olga, pues no conduce a un lugar específicamente determinado, sino que van un poco a la deriva las fuerzas, la opinión, el conjunto de sectores que apoyan el proyecto, lo apoyan a su entender de maneras diferentes, sin una línea política clara, sin organización, sin objetivos y demás, ¿no? Y esto fue lo que pasó a mi juicio. Entonces, por esta razón, yo sostengo que si queremos salvar con éxito los 4 grandes problemas que están por venir, que es
la consulta ciudadana del 1 de agosto, luego la revocación del mandato, la elección de 6 gobernadores que vienen el año pasado, el año próximo, el 22, ¿no? Y luego la elección presidencial del 2024, necesitamos con urgencia no solamente discutir la línea política del partido y del movimiento, sino encontrar la forma de establecer acuerdos claros y precisos entre los dirigentes del partido y los dirigentes de masas, de los líderes naturales que están en la lucha social y que no están siendo atendidos por la dirección, por ningún tipo de partido, ¿no? Entonces, esta es una urgencia que yo creo que hay que atender de manera inmediata. Les comento, por último, que el día de ayer, a solicitud de un sector de la dirección del partido de la Ciudad de México, me invitaron a una conversación porque hay la intención de reestructurar al partido aquí en la Ciudad de México. Y esto es urgente, muy urgente, porque desde que empezó la campaña electoral, muchos de nosotros le hicimos saber a la jefa de gobierno y a lo que se movía como partido que la manera de cómo estaban estructurando la dirección, los equipos en los que se apoyaba básicamente la jefa de gobierno y el gobierno federal, pues eran personas que no eran reconocidos por la base. No tenían nuestro consenso, nuestra opinión, nos los impusieron, ¿no? Y bueno, no entramos en conflicto con esas decisiones, pero siempre nos ocupamos de señalar que esas personas, la mayor parte de ellos eran funcionarios cercanos al equipo de gobierno, pues no representaban al partido, representaban a las élites, a la burocracia dorada, ¿no? Pero no representaban al partido. Y resulta que estos dirigentes, entre comillas, pues no supieron conectarse con la militancia, se conectaron con los grupos de poder, con los caciques, con los que tienen en cada demarcación grupos de apoyo que crearon no para fortalecer al partido, sino para fortalecer sus clientelas electorales, ¿no? Y entonces con esto se reunieron. Y el resultado final, pues lo tenemos a la vista, ¿no? Sí. Entonces, ese es el problema principal que a mi juicio hay que atender de inmediato en el partido. Jesús, mira, lo que yo te quiero preguntar tiene que ver precisamente con esta última parte de lo que tú acabas de mencionar. El diagnóstico, la exposición que acabas de hacer es muy interesante, obviamente en general por el tiempo que se tiene para poder hacer una exposición de esta naturaleza, de un problema tan grande como el que estás denunciando. Pero las preguntas que yo te quisiera hacer es, ya sabemos que desde hace rato se está hablando de una crisis interna, ¿no? En los cuadros directivos. Y que posiblemente una de las grandes justificaciones que se ha dado para que ocurrieran muchas cosas al interior de Morena, en sus problemas internos, tiene que ver directamente con la imposibilidad de poderse reunir en asambleas, en reuniones presenciales, en donde se puedan llegar todavía a más debates intensos para tratar de buscarles soluciones. Aquí la pregunta es que si ya se ha convocado, quizás no una reunión nacional, pero el Partido Morena tiene un consejo nacional, hay un grupo de consejeros que se supone en estos momentos de análisis ya deberían de haberse reunido, Jesús, para comenzar a platicar, no del caso específico de la Ciudad de México, mi estimado Jesús,
que es muy válido, que qué bien que lo estén impulsando allá los morenistas auténticos y comprometidos con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y con el propio Andrés Manuel López Obrador, el presidente de México, sino que se ampliara esto con reuniones de los consejos estatales en cada uno de los estados de la República Mexicana y acelerar todo esto que tú estás diciendo para, no nada más para el análisis, sino para hacer propuestas específicas de qué es lo que hay que cambiar y si se tiene que cambiar incluso la directiva nacional, pues se tiene que cambiar, Jesús. Porque como tú bien lo dices, los tiempos, los 4 tiempos importantes que tú acabas de mencionar, que ya los habíamos aquí platicado, Jesús, pues pueden servir también de pretexto para ir aplazando lo que ya es inaplazable. Entonces, aquí no sé si... y está sucediendo lo que todos nos estábamos temiendo, lo que tú acabas de decir por último, que ya hay grupúsculos, caciquismos, cacicazgos, que se están apoderando de la transformación interior de Morena. Eso es gravísimo porque entonces los demonios que andan sueltos al interior de Morena, te puedo decir Monreal, te puedo decir Delgado, Ebrard, el mismo petista Noroña, que ya están incluso hablando de que yo quiero ser candidato y de que yo estoy apoyando a otros, pero no traiciono a Morena, ¿no? O sea, y hago zorrería y media ahí en la Ciudad de México, pero yo sigo siendo parte del proyecto. O sea, estas cosas que cada vez más mexicanos se están dando cuenta que están ocurriendo al interior de Morena y que entonces se empiezan a desconfiar del proyecto de Morena como partido político o como movimiento social. Entonces, aquí la pregunta es esto, mi estimado Jesús, ya se lanzó una convocatoria para una reunión cuando menos de consejeros nacionales y estatales, cada quien por su lado o en conjunto. Oye, aquí está esta herramienta Zoom. Yo he visto reuniones en donde participan 50, 60 personas en una reunión y pueden llegar a acuerdos. E incluso si se pudieran hacer públicas para que toda la membresía de Morena lo vea, pues oye, hasta mejor, que pudieran incluso hasta votar, se puede hacer, si es que se tiene la intención de querer hacer las cosas. Ya, pero conforme se van dando largas, mi estimado Jesús, más y más gandallas van a aparecer, ¿sí? Poniéndole obstáculos para lograr sus propios fines políticos electorales. ¿Cómo ves, Jesús? ¿Ya hay esa convocatoria? No, no la hay. Puede ser que sea parte de la preocupación que se empieza a manifestar en algunos sectores del partido, pero oficialmente todavía no hay ninguna convocatoria. Pero les informo lo siguiente. En este foro nacional de militantes de Morena, en donde yo participo, estamos discutiendo qué vamos a plantear nosotros como base del partido. Eso es importantísimo. Y estamos discutiendo, primero, si planteamos la necesidad de un Congreso Nacional ordinario del partido o a un Congreso extraordinario. ¿Por qué estamos haciendo esta diferenciación? Primero, porque el INE y el Tribunal Federal Electoral impuso a Mario y a Citlali como presidenta y secretaria general del partido, y su periodo oficial termina hasta el 23. Entonces, un Congreso extraordinario dejaría intocable la remoción del presidente y de la secretaria general. Y solamente se resolvería la parte que no decidió el INE ni el tribunal, que tiene que ver con el resto del Comité Ejecutivo Nacional y con los demás órganos. Pero eso sería desventajoso para el partido, pues sí, para los intereses del partido, porque quedarían en la cabeza de la dirección, pues los mismos que llevaron al partido a la situación en que se encuentra. Ahora, por esa razón nosotros decimos que nos conviene más plantear un Congreso Nacional ordinario que tendría la capacidad
de nueva dirección, renovar totalmente sus órganos de dirección, incluido el presidente y la secretaria general, ¿no? Pero aquí se nos atraviesa un problema de carácter jurídico. Esto significa pasar por encima de un dictamen que emitió un el tribunal superior. Tribunal Electoral y el Instituto Nacional Electoral. Entonces, hay ese problema que hay que resolver. La otra cuestión que nosotros analizamos es esta. Si convocamos a un congreso ordinario o extraordinario, cualquiera de los dos, van a darse o va a darse en medio de una abierta y franca disputa por las candidaturas a la presidencia de la República. Y vamos a llegar, pues, divididos, ¿verdad? Al Congreso ordinario o al Congreso extraordinario. ¿Por qué razones? Porque es evidente que hay personas que están apoyando la candidatura de Claudia Sheinbaum, otros que están apoyando la candidatura de Ricardo Monreal, otros la de el canciller Marcelo Ebrard, y otros que también están apoyando la candidatura de Gerardo Fernández Noroña. No. Esto va a ser un desmadre, porque vamos a llegar a ese congreso. Y te falta agregar a los que mencionó el presidente cuando abrió la baraja, ¿no? Sí. Bueno, pues, que yo recuerde, no dio nombre, ¿no? Dijo nada más, puede ser una mujer, ¿no? No, ¿cómo no? Sí dio nombres. Mencionó al ex rector. Sí, cierto. A Juan Antonio de la Fuente, ¿no? A Ramón de la Fuente. A Juan Ramón de la Fuente. Y a Esteban Moctezuma. Bueno, pues nada más imagínense lo que eso significa. Vamos a llegar a un congreso, pues prácticamente partidos en muchos pedazos, porque ya está en pie la lucha por las candidaturas a la presidencia de la República. Entonces, ¿cuál es la salida? ¿Cuál es la salida que nosotros estamos percibiendo que puede darse? Pues convocar a una reunión nacional que no sea precisamente la formalidad de un congreso ordinario o extraordinario y discutir allí una propuesta que resuelva todas estas broncas, que primero se llegue a un acuerdo de la integración de un equipo de dirección provisional que abarque a todos los grupos, un comité ejecutivo, ¿cómo le podríamos llamar? Un comité ejecutivo de transición. Una especie de concilio, Jesús. Sí, una especie, es decir, que ponga en el centro no las campañas, no los apoyos a las campañas presidenciales, sino justamente que ponga en el centro las necesidades y las urgencias del partido y del movimiento. ¿Verdad? Eso que se ponga en primer lugar. ¿Con qué objeto? Con el objeto de que este equipo resuelva de mejor manera posible los eventos, los 4 eventos estos de los que yo he hablado, que es lo de la encuesta esta de si la se consulta nacional o no a los presidentes. Todas las grandes actividades de aquí hasta la presidencial del Exactamente. Y en el transcurso que las fuerzas representantes de cada una de las campañas convoquen a un congreso unitario para ver de qué manera se van a decidir la candidatura a la presidencia de la República. Hay un planteamiento que a mí no me parece malo que está haciendo Gerardo Fernández Noroña.
Él está planteando de que la única manera de que salgamos unidos en la próxima campaña, para la próxima campaña presidencial, es que se convoque a una elección primaria de los candidatos que quieren ser candidatos a la presidencia de la República, y el compromiso sea que el que obtenga el mayor número de votos del pueblo y del partido, ese sea el candidato que se apoya por todas las corrientes y por todos los grupos y por todos los precandidatos, ¿no? Entonces, como ustedes ven, el panorama pinta bastante complejo, bastante difícil, y sobre todo difícil porque no tenemos el instrumento, el equipo que nos dé luz, que nos organice, que esté pendiente de lo que mejor conviene tanto al partido como al movimiento. No tenemos un equipo de dirección que sea capaz de eso, que tenga la autoridad correspondiente. Porque los otros órganos que nominalmente existen, que es el Consejo Nacional, que es la Comisión Nacional de Elecciones, que es la Comisión Nacional de Vigilancia, o no recuerdo cómo se llama, de honor y justicia. De honestidad y justicia. De honestidad y justicia, pues son órganos que no funcionan. Están allí, pero no trabajan, no dicen nada, están pasmados, y Mario y Citlali son los que están decidiendo. Entonces, yo creo que esto que empieza a aparecer como preocupación importante en las filas del partido, pues se tiene que materializar cuanto antes, ¿no? Por lo pronto, nosotros, el foro, tenemos una cita para el próximo martes, en donde vamos a discutir inicialmente cuál va a ser nuestra propuesta que vamos a lanzar a la base del partido y al partido mismo, ¿no? Sí. Para ver cómo podemos, pues, salir de esta crisis que se empieza a desbordar, ¿no? Yo creo que lo que hizo el presidente al sacar del gabinete a Irma Heréndira Sandoval, y estos cambios que se anuncian, reuniones con Claudia Sheinbaum y otras personas, entre ellos Carlos Slim y demás, están diciéndonos algo que no sabemos a ciencia cierta, qué es lo que se está pensando en las esferas altas de la dirección del gobierno. Pero yo tengo la impresión de que todos estos movimientos que se empiezan a dar es parte de la preocupación que hay de que lo que viene puede irsenos de las manos si no tomamos en cuenta la situación concreta que está viviendo el partido y a la cual hay que meterle mano de inmediato. Sí, Jesús, mira, yo quisiera poner nada más un contexto más general en el cual se está desenvolviendo Morena con toda esta problemática que ya has descrito, y es el hecho de que desde ya hace algunos años el conjunto de partidos políticos entraron a una terrible crisis. Lo que está sucediendo en Morena ya sucedió y con creces en los demás partidos políticos. Hace tiempo que el Partido Acción Nacional, que presumía de una vida interna democrática, porque con todas las limitaciones que tú quieras ponerle, tenían una estructura que les permitía desarrollar los procesos internos para elegir a sus dirigentes de partido y a sus candidatos, con una participación de delegados y de la base militante y simpatizantes del PAN. Y vimos verdaderos ejercicios de democracia dentro del panismo, en los que el gobernador en turno, ¿verdad?, o la más alta figura política que tenían en turno, salía derrotada de esas asambleas por
la participación decidida de la base militante. Eso se acabó por completo en el PAN y fue una de las causas de su crisis. Y uno de los responsables fue precisamente Felipe Calderón, quien llega a la presidencia de la República repitiendo aquella frase célebre de ganar el gobierno sin perder al partido. Nada más que él lo interpretó, ganar el gobierno y apoderarme del partido, tener las dos cosas, ¿no? Así fue como lo interpretó y llevó a una situación de inconformidad y de molestia muy grande al panismo porque se puso a imponer los candidatos, a pasar por encima de los procesos internos, de los estatutos del panismo. Y aquí lo vimos en Baja California, como se vio en todo el país, una inconformidad enorme que provocó que los panistas ya no fueran a votar porque les habían impuesto candidatos, aumentó el abstencionismo, se desbarató, se desintegró la vida interna, las reuniones, la participación de la militancia. En el caso del PRI, que siempre operó el dedazo, hubo un tiempo en que entró a un proceso de democracia interna en la que abrió la elección de sus candidaturas a votaciones abiertas a la ciudadanía y que fueron ejercicios también extraordinarios, ¿no? Si tú quieres, manipulados, manejados con lo que sucede siempre, pero recuerdo muy bien, por ejemplo, que ese ejercicio le permitió al priismo chihuahuense recuperar la gubernatura en Chihuahua, que estaba en manos del panista Barrio, porque logró movilizar como 30,000 personas en una elección interna entre dos candidatos que tenía fuertes, Artemio Iglesias y Patricio Martínez, y se abrieron las urnas y la gente fue a votar en esa elección interna, así como parecido a lo que Noroña dice hoy, a quién querían de candidato. Y pues la gente se pronunció mayoritariamente por Patricio Martínez y una asamblea muy democrática que había hecho el PAN con 6,000 delegados estatales que vencieron al candidato de Barrio, pues se vio apabullada con esa participación de 30,000 ciudadanos que fueron a elegir como su candidato a la gubernatura al priista Patricio Martínez. Bueno, lo que estoy diciendo es que esta etapa de florecimiento, cierto florecimiento de la vida partidista en todos los partidos, se acabó. Fue un florecimiento posterior a la enorme crisis del sistema político mexicano que significó llegar a 1976 con la ridiculez, con la comedia, con la tragedia de un candidato presidencial como José López Portillo sin contrincante enfrente, porque ningún otro partido registró candidatos y quienes querían participar no tenían registro, como fue el caso pues del líder ferrocarrilero comunista Valentín Campa, que participó sin registro y provocó todo esto la reforma político-electoral de 1979 que trajo un rejuego político muy interesante a México, pero que culmina, yo empieza el final de este proceso con el Pacto por México, con el fraude electoral primero de 2006, ¿sí? Que es la gran traición a la democracia que después del 2000 que lleva a Fox, que viene de otro partido político del PAN, lo lleva a la presidencia, en el 2006 se impone el fraude electoral y luego en el 2012 se imponen todas las irregularidades, triquiñuelas, el dinero que lleva a Peña Nieto a la presidencia y se le busca legitimarlo con ese Pacto por México que terminó con la vida de los partidos. ¿Por qué? Porque las cúpulas de cada partido con el presidente de la República definieron la agenda nacional y los compromisos de las reformas estructurales. Ya no hubo discusión en los partidos políticos, provocó que en el PRD se fracturara definitivamente y se saliera López Obrador y emprendiera este camino de la creación del movimiento Morena. Y los demás partidos
unos años después, muy poquitos, en 2018, quedan totalmente pulverizados por el voto electoral de 2018, sin vida interna, sin capacidad de nada. Bueno, llegamos al momento en que estamos hoy, en que ni el PRI, ni el PAN, ni el cascarón vacío del PRD tienen vida interna partidista y están fracturados con fracturas múltiples, ¿verdad? Pero los cohesiona la oposición al proyecto de López Obrador y los cohesiona la oligarquía más reaccionaria del país. Y ellos están cohesionados en ese sentido sin mayor problema, no les importa un comino la vida interna de los partidos. Yo pienso que ni siquiera quieren rescatarlo, nada más están pensando en esa coalición hacia el 2024. Pero por el lado, eso por lo que hace a ellos, ¿no? Y bueno, por ahí Movimiento Ciudadano tratando de sacar ventaja de estos dos grandes bloques políticos que se han formado sin afiliarse al bloque opositor, pero recogiendo las inconformidades, ¿verdad?, de quienes no quieren votar panistas, que no quieren votar por priistas, priistas que no quieren votar por panistas, perredistas que ya no encuentran cabida, posibilidades de seguir chupando, ¿verdad?, sangre a ese perro muerto que es el PRD. Bueno, pues entonces por ahí está Morena tratando de pepenar todo lo pepenable, incluido los casos que vienen de las aguas más negras de la política. Pero en el caso de Morena como partido emergente, pienso que en donde está su fuerza está su debilidad, Jesús, porque surge como un proyecto con la figura presidencial, con la presidenciable y ahora presidencial, López Obrador. Eso es lo que cohesiona a todos, ganar las elecciones en 2018. Y con ese objetivo se deja de lado la necesidad de discutir realmente hacia adentro de Morena la conformación de sus órganos de dirección. No se quiere mover las aguas, ¿verdad?, y se deja que cacicazgos locales, ¿verdad?, empiecen a imponer la dirección de partido sin dirección. Es decir, se inhibe la vida interna y todo se reduce a grandes asambleas en las que no se discute nada y se aprueba a brazo alzado lo que proponga Andrés Manuel López Obrador. Y así es como se avanza, porque se tiene en la mira la presidencia 2018 y se dice, después, pasando 2018, empezamos a recuperarnos, a organizar, a crear partido. Aquí en Baja California sucedió algo que veo que se repitió en todo el país. Fue imposible nombrar órganos de dirección porque llegaban grupos amafiados a boicotear, a reventar, a imponer, y terminaban judicializadas las asambleas, y finalmente terminó imponiéndose la voz de Bonilla sin un partido estructurado. Y no les interesa estructurarlo porque no les interesa dar voz a la militancia. Entonces, ese es el gran problema, no tenemos partidos. Los otros están bajo la batuta de Claudio X, y Morena está en una situación todavía más grave porque el electorado sigue votando por esta opción, pero Morena no logra estructurarse ni como partido ni como movimiento. Como movimiento ha perdido algo que tenía mucha fuerza siempre en la izquierda, desde el PCM, el PSUM, el PMS y en sus inicios el PRD, que era un partido que tenía fuerza como ningún otro por sus vínculos directos con los movimientos sociales antirrégimen, los movimientos sociales opositores al gobierno priista, luego panista. Y esto se ha venido perdiendo. Morena no se le ve, se ven algunos morenistas, pero a Morena no se le ve participando en estos movimientos que siempre se dijo. Yo recuerdo aquellas grandes elaboraciones y tesis
de gente como Arnoldo Martínez Verdugo y todo su equipo de dirección de lo que fue el PCM, diciendo los movimientos sociales son libres, autónomos, independientes, plurales, pero no son correas de transmisión. Esa era la frase del Partido Comunista Mexicano y los partidos que surgieron luego de ahí. Pero los militantes del partido, las direcciones del partido tienen que estar respaldando, apoyando respetuosamente todos esos movimientos. Hoy no los vemos a los morenos ahí en esos movimientos. Y Jesús, estamos en riesgo ahorita con lo que acabas de decir, está muy complicada la situación por los aspectos jurídicos también, pero estamos en mayor riesgo que antes. En el 2018 cohesionaba López Obrador, ahora López Obrador ha dicho, yo termino mi gobierno en el 2024 y adiós. No vuelvo a hablar de política ni en mi casa, ni con mis hijos. Eso dice. Y conociendo cómo es Andrés Manuel, capaz de que la cumple. Y si la cumple y se va, entonces pues los enanos del circo crecen. Y mi planteamiento es el siguiente, Jesús: aquellos están cohesionados por el odio y la necesidad de reconquistar el viejo régimen, volver a gobernar bajo el viejo régimen de privilegios, ¿verdad?, de injusticia, de desigualdad social, de corrupción. Y la esperanza por México está en el riesgo de que su máximo líder ya se retire por completo y deje este desbarajuste en que se encuentra hoy, y que yo no le veo ese talento, como dices tú. Tiene muchos políticos muy talentosos, pero todos están ya inmersos en la disputa presidencial, y esta disputa presidencial nos puede llevar de nuevo a que por lo inmediato se pierda lo trascendente. Es decir, vamos nada más a unirnos, incluso con la propuesta de Noroña, es responder a lo inmediato y no a lo más trascendente de la creación de la gran fuerza política que permita darle continuidad. Fíjate lo que voy a decir. Incluso en el supuesto de que se perdiera en el 2024, la gran fuerza política que permitiera darle continuidad al proyecto de la Cuarta Transformación, desde una oposición robusta, sólida, cohesionada, aún en el peor escenario, suponiendo que se perdiera. Suponiendo que se gana, pero se gana así como estamos ahorita, no veo que la Cuarta pueda meterle el cambio de velocidad, que va a ser la primera, porque va a tener que ser cuesta arriba. Ese motor que necesita amarrarse bien para poder subir esa cuesta, ya sin la figura pues de liderazgo indiscutible, irrepetible de Andrés Manuel López Obrador. Entonces está muy difícil la situación, Jesús. Tú que vienes de una militancia acostumbrada a analizar, a discutir, de partidos en los que la vida interna se enriquecía precisamente con las deliberaciones, los debates, los análisis abiertos, directos, de cara, sin que provocara rupturas. Podías tú decir hasta lo que no a tu líder partidista, Martínez Verdugo, y salían tan camaradas como siempre, ¿verdad? Y ahora esa discusión, esos debates internos se han perdido, pero ¿cómo rescatarlos? Creo que una opción es la que ustedes han estado creando, este Foro Nacional de Militantes de Morena, porque se tiene que hacer sentir un músculo poderoso que, vaya, sí lo tiene Morena. A diferencia de los otros partidos con la crisis que ahorita hemos mencionado, Morena sí tiene una base social fuerte, importante, que la ha descuidado y ha perdido la confianza de un sector, de algunos, pero sigue teniendo una militancia y una corriente de simpatía poderosísima, que ya lo hubiera querido el PRI para un domingo en sus mejores tiempos,
porque esto es totalmente voluntario, no corporativizado. Entonces, creo que de ahí es donde tiene que mostrarse un músculo del morenaje, como dice el licenciado Daniel Solorio, otro colaborador de Cuatro Vientos, un músculo que le haga ver a Mario Delgado, a Citlali, a todos que tienen un puño frente a la cara, así de rotundo, un puño frente a la cara, un puño dispuesto a asestarles el puñetazo si traicionan, si continúan así como lo han estado haciendo. Y ese empoderamiento, válgame la palabra que no me gusta tanto, pero ese empoderamiento de las bases morenistas, pues tiene que surgir por otros, fluir por otros medios que no sean los canales estrictamente partidistas, porque estos canales estrictamente partidistas están acotados por quienes se han adueñado de la dirección del partido y acotados hasta por el Tribunal Electoral. ¿Por dónde va a fluir esa fuerza? Esa fuerza tiene que ser incontenible y tiene que fluir como movimiento. Y hacia ahí es a donde quería llegar, pidiendo disculpas por la larga disertación, pero ahí quería llegar cómo hacer compatible partido y movimiento, cómo hacer compatible la vida institucional con la democracia representativa formal y la vida política social de esta fuerza, de este torrente, con las formas de participación de democracia directa. Es decir, cómo sacar, si no puede expresarse hacia adentro, cómo sacar hacia afuera el morenaje, la militancia, así como se están preparando consultas para enjuiciar a los presidentes, cómo preparar las consultas y convocar a las bases a que digan con anticipación, a ver, menciona tú aquí cómo el programa, qué quieres que haga Morena en los próximos 3 años que quedan, cómo lo vas a apoyar y a quiénes apoyas para que dirijan este proceso. Y hacer como, no sé, direcciones sombra que no necesariamente confronten, pero que sí guíen, le den cauce a esta fuerza, a Jesús, porque otra manera yo no veo cómo. Sí, bueno, creo que has pintado la complejidad del asunto de manera grave, ¿no? Y es así. Yo creo que la crisis que estamos viviendo a nivel de partidos, pues es una crisis que abarca también a Morena, ¿no? Porque aquella estructura original que se creó cuando iniciaba la organización del partido, en donde en cada distrito electoral, por ejemplo, se nombraba un comité, había discusión, había democracia, la gente participaba, opinaba, salían las tareas, las propuestas. Eso se perdió. Y se perdió por una decisión popular en la que tiene que ver directamente Andrés Manuel. Porque él fue el que, ante el hecho de que había dirigentes, como en el caso de la Ciudad de México, en la que Martí Batres se quería agandallar la mayor parte de los comités de base del partido para hacer su propia clientela, pues entonces Andrés Manuel dio la indicación de que desaparecían esos comités y en su lugar se nombraban personas designadas desde arriba que fungieron como delegados, como representantes de la dirección nacional, y se acabó la organización de base. Ya no pudimos discutir las cosas ni hacer mayores esfuerzos por organizarnos de manera colectiva, ¿no?
yo creo que todo lo que has comentado y lo que he comentado sobre este asunto, pues es parte de la urgencia que tenemos, Olga. Y yo creo que hay indicios de que la preocupación que antes existía en un reducido número de personas, o por lo menos de los que se atrevían a expresar sus preocupaciones, ahora este ejercicio está creciendo en otros sectores, y yo creo que también a nivel de gobierno, a nivel de aparato gubernamental, ¿no? No solamente de la ciudad, de los gobernadores, sino también del Ejecutivo Federal. Porque si bien es cierto que Morena tiene potencialmente una fuerza que no tienen los otros partidos, bueno, los otros partidos tienen potencialmente una fuerza económica que no tenemos nosotros. Y en la disputa que se viene, lo que va a definir en mucho el rumbo del país va a ser la cantidad de recursos económicos, políticos, presiones de dentro y de fuera del país, justamente para hacer posible que el proyecto que encabeza Morena por lo menos salga maltrecho. Hay ese propósito, ¿no? Y ante eso nosotros tenemos que responder, pues no solamente con organización, no solamente con una reestructuración y fortalecimiento del partido, sino lo fundamental, la relación que debe existir entre el partido y el movimiento. Y cuando hablo del movimiento, no estoy hablando en abstracto, me refiero a todos aquellos sectores que tienen liderazgos naturales, que tienen necesidades específicas, programas que no se han cumplido durante mucho tiempo y que tienen que ser atendidos. Y el partido tiene que ser el puente para que esos asuntos y esos problemas sean atendidos y resueltos por el gobierno o por los gobiernos. Sí. Porque de otra manera no es suficiente con las mañaneras, con la información que se da en las mañaneras. No es suficiente con que tengamos más líderes de los que tiene la derecha, porque sí tenemos dirigentes con capacidad. Lo que pasa es que hasta ahora no hay quien los organice. Cada quien está jalando para sus intereses, ¿no? Y ya es tiempo de que alguien los llame, los organice y los ponga a trabajar en un proyecto de partido, en un proyecto político nacional, no en un proyecto personal, ¿no? Así es. Porque de otra manera, si estas cosas no se resuelven así, pues entonces lo único que se genera es confusión, es apoyo y disensos, confrontaciones innecesarias en las filas del partido, que después trascienden al movimiento, y entonces acabamos todos divididos, sin ningún esfuerzo por desplegar una política única, con un proyecto único, discutido, consensado, en interés de las mayorías del país, ¿no? Entonces yo creo que esta situación empieza, por lo que yo veo, Olga, empieza a darse, empieza a preocupar a ciertas esferas. Ya anda la idea caminando por allí de que urge reunirnos, debatir, presentar propuestas de cómo salir de esta situación y demás, ¿no? Y ojalá esto pues también se entienda desde arriba, porque si arriba no se entienden las cosas y se siguen imponiendo decisiones que no son consensadas con la militancia,
pues entonces no vamos a salir de esta situación. Por más esfuerzos que se hagan, el movimiento como tal, el movimiento social que se desprendió de la vieja política del sistema priista, panista y demás, ¿no?, requiere de algo más que campañas de información, ¿verdad? Requiere de que se le alimente de propuestas y de ideas que le den claridad respecto de la necesidad de apuntalar este proyecto de transformación. Porque si bien es cierto que hay sectores de la clase media aspiracionista, como la llama el presidente, que por razones de propaganda, de formación y de formación social y cultural están actuando en contra del proyecto, bueno, pero también hay gente que no sabe qué representa el proyecto de Morena, ¿no? Dentro de los funcionarios mismos de Morena, si tú les preguntas en qué consiste la cuarta transformación, no saben ni madres, no te dan Y ninguna repiten explicación como perico los 3 principios: no robar, no traicionar, y mientras lo están haciendo, ¿no? Sí. Así es, así es. Pues entonces estamos en esta situación delicada, me parece a mí. Por fortuna creo que empiezan a darse elementos que apuntan pues a salir de esta situación, a tomar el toro por los cuernos, como se dice, analizar los hechos que acaban de pasar, tomar nota de los errores que se cometieron, superarlos con trabajo, organización y un proyecto político claro de cara al partido y al movimiento, y pues seguir caminando, Olga. No creo que haya otra salida. Oye, Jesús, y una tarea indispensable que tienen que asumirla, pero ya, los morenistas. Mira, como siempre pensamos que es imposible que crezcan las campañas de noticias falsas, de guerra sucia, pero es una espiral desatada que no va a tener fin, sino que al contrario va a ser cada vez más vertiginosa esta espiral. Y esta espiral está ahorita a todo lo que da, pero mañana va a dar más y pasado mañana va a dar más. Claro. Y es tan fuerte esta campaña que ya hoy, por ejemplo, los medios y los voceros y los Sergio Aguayos y bueno, ya sabes, todos estos ya están hablando de alianzas que tuvo Morena con el crimen organizado, y sin ningún pudor. Y bueno, lo que hizo Aureoles ahora, el impresentable gobernador perredista de Michoacán, que con un descaro absoluto acusa de narcotraficante al morenista que ganó la elección y que va a ser el próximo gobernador. Lo tienen impugnado ante los tribunales. Y Silvano Aureoles jura que no va a quedar él, que va a ser otro al quien le entregue el mando, el cambio de poderes. Pero no es Aureoles nada más, es todos y cada uno de ellos que ya están hablando del crimen organizado, amafiado con López Obrador, con Morena, y atribuyen el triunfo de Morena a un pacto de esta naturaleza. Silvano Aureoles dice que pistola en mano los llevaron amenazados con pistola, los llevaron a votar por Morena. O sea, estas cosas van a aumentar día con día. Tan es así que López Obrador ya anunció que va a abrir una sección especial en la mañanera que se llama, no recuerdo el nombre exacto, pero ¿quién miente más? O sea, como el premio a los mayores mentirosos, difamadores, calumniadores, esparcidores de noticias falsas. Pero esta es una tarea que debiera recaer fundamentalmente
sobre los hombros del partido, de Morena, sobre los morenistas. Y si Mario Delgado y Citlali no es capaz de hacerlo, alguien desde dentro de Morena tiene que hacerlo de manera estructurada, porque también esto somete a una situación de un desgaste y una confrontación muy dura a la presidencia de la República, a la par que tiene que estar sacando adelante los grandes proyectos de obra pública y de política social, cumpliendo con la promesa de no aumentar impuestos y de no endeudar al país, y avanzando en los tiempos en que prometió que iba a cumplir, porque no va a ser lo que hicieron los anteriores de dejar obras a medias, y también la obligación de vigilar muy detenidamente las manos de todos y sus colaboradores, para que no haya ahí mano negra y que no vaya a haber actos de corrupción, y luego también resolver los grandes problemas políticos que se convierten en problemas políticos y que son de justicia, como el caso de la investigación a fondo de la línea 12 y las consecuencias que traiga a afrontarlas de cara y de frente a la nación. Es decir, hay tareas que el presidente debe de realizar y que se desgasta en esto de estar desmintiendo a los calumniadores, a los odiantes. Entonces, ¿por qué no le entra, si no la dirección de Morena, un equipo de morenistas bien estructurado, claro, a realizar esa tarea? Les corresponde. Y por último, Jesús, comentarte que he estado leyendo en estos días un documento muy interesante, a lo mejor ya lo conoces, que son las 15 tesis sobre el partido Movimiento, escritas, publicadas el día 21, hace 3 días, por Boaventura de Sousa Santos, este gran político, pensador, intelectual portugués. Y entre estas 15 tesis del partido Movimiento, precisamente en la tesis 5, dice que el partido Movimiento es el partido que contiene en sí a su contrario, y con mejores palabras que, por supuesto, que yo, expresa esta idea de que los militantes de este partido Movimiento tienen que aplicar cada vez más la democracia participativa, sin llegar a la ruptura con la democracia representativa, hacia dentro del partido. Es decir, las bases militantes abriendo cauce a la democracia participativa para, dice, definir de manera complementaria y deliberativa todos los dominios del partido Movimiento, desde la organización interna hasta la definición del programa político, desde la elección de los candidatos a las elecciones hasta la aprobación de las líneas de acción en la situación actual. Y me parece de una gran riqueza esto, porque explicaría el por qué es movimiento y se convierte en partido y no deja de ser movimiento al convertirse en partido. Me parece sumamente atractiva esta tesis, pero además la tesis 15 concluye con algo que ya estamos viendo nosotros. Dice, es necesario este desarrollo de la vida de la militancia de partido y de movimiento, porque estamos viviendo un momento en que los fascistas están cada vez más cerca del poder, cuando no es que ya lo han alcanzado. Y una de las luchas defensivas más importantes es la defensa de la democracia. Y es el partido o movimiento quien tiene que lograr esta defensa de la democracia. Y sí, voltean el discurso, acusan a López Obrador de tirano, pero son ellos los que están rompiendo completamente con la vida democrática del país, empezando por la manera en que desaparecen sus propios partidos para alinearse en torno a una oligarquía reaccionaria que busca la reconquista del poder, ¿no? Entonces, pues yo con eso quiero concluir mis opiniones, que ahora más que
que preguntas, quise compartir tus inquietudes también, Jesús, pero Sí. me parece que sí es necesario, no sé cómo lo veas, fomentar más este foro nacional y reproducirlo, replicarlo en los estados, Jesús. Claro. ¿Dónde puedo leer este texto de Sousa? En este momento te mando la liga Ah, ok. a tu inbox. Ok. Pues me parece que esta conversación que hemos tenido es una conversación preocupante para nosotros, pero también para alertar a quienes en el partido y fuera del partido están confiados, están sin hacer cosas, están pasivos. Y yo creo que la situación que se percibe, que viene, requiere de nosotros no solamente trabajo, sino estudio, preparación, entender las cosas nuevas que se están presentando, porque yo creo que en los partidos no solamente hay que registrar sus crisis, sino inmediatamente tomar las medidas del caso para resolver, para ponerlos, para actualizarlos, porque la gente empieza a manifestar preocupación y desconfianza y repudio incluso hacia las organizaciones políticas que se han convertido en una rémora, en un conflicto, en una paralización de la creatividad política, ideológica, y que solamente se han convertido en órganos de apoyo a las políticas de los grandes potentados o de los partidos tradicionales, ¿no? Entonces, este asunto me parece que está formando parte ahora de nuestra preocupación principal. Hay que ponerlo en la mesa y meterle mano de inmediato para, pues, encontrar el justo medio que nos haga crecer, que nos haga convertirnos en la fuerza, en la organización política que está requiriendo el país, que está requiriendo la gente, ¿no? Ok. Muy bien, pues nos estamos viendo entonces, mi estimado Jesús, la próxima semana. Esperemos de nueva cuenta contar con tu asistencia puntual y que ya estés bien para entonces, dentro de una semana ya estés bien de tu muela. De tu muela. Y que ya nos tengas más información de lo que hayan concluido en la reunión del martes, Jesús. Sí. Que nos informaste que va a tener el Foro Nacional de la Militancia. Sí, yo les paso la información. Es la primera reunión que vamos a tener seria, digamos, para hacer propuestas concretas. Vamos a ver qué tanto podemos avanzar. No es fácil. Hay distintas visiones y distintas maneras de matar las pulgas, ¿no? Pero pues vamos a hacer el esfuerzo de presentar una opinión, especialmente tomando en cuenta el momento que estamos viviendo, ¿no? Muy bien. Perfecto. Cuídate mucho. Pues gracias, igualmente. Un abrazo. Hasta luego, amigos. Muchísimas pronto. gracias. Dentro de poco nos estamos viendo, ¿eh? Cuídense mucho. Cuatro Vientos, periodismo en la red donde todas las voces se encuentran eco. Hasta luego.